Avenida 3, no, bueno, no voy a decir la dirección, la 3. No, por eso no, es en la 1 y 5, sí, al lado de la playa. Alquilaron una esquina y pusieron un bar robando el nombre, porque no iban a pagar derechos ni nada, de un bar que había en Brasil, Juan Sebastián Bar. Y ahí era un bar como este lugar, digamos, un lugar chiquito, que a la noche era de noche nada más, y tenía luces bajas, siempre era para parejas que iban ahí a chamullar para después irse a la playa. Básicamente era eso, y había un poco de baile, eso. Entonces Morris era el acto vivo, y que Morris tenía una guitarra estereofónica, que tenía dos micrófonos, uno para el bajo y otro para las cuerdas agudas. Entonces jugaba con eso y hacía cosas por ahí, hacía los bajos, nada más que eso. Y tocaba con Javier en batería y con un bajista que se llamaba Iván, a veces venía Rocky, según el momento del verano. Pero básicamente y mucho tiempo eran Morris y Javier solos. Y hacían todo un repertorio. Morris cantaba bossa nova. Primero en realidad hacían música para bailar, hacían algunos temas de los Beatles, hacían temas de Presley, que Morris siempre hizo muy bien Presley, hacían un par de temas de Little Richard que cantaba Javier, o de por ejemplo, Hit the Road Jack de Ray Charles, por ejemplo, que lo cantaba Javier. Y después cuando se hacía, digamos, venía el momento más romántico, más de bajar, empezaba con la bossa nova y los boleros, siempre cantando Morris, y terminaba con los temas propios. Después de toda una noche romántica y qué sé yo, el tipo agarraba y les desarrajaba los temas como Yo no pretendo, o como Rebelde, o como No finjas más, que son temas sobre la mentira de la sociedad, qué sé yo. Y ahí se empezó a crear el clima que después fructificó en La Perla. Esas noches ahí, porque después cuando yo lavaba los platos, me había conseguido el laburo de lavaplatos en un restaurante, ahí sí por la 3, que se llamaba el Faisán Dorado, o el Faisán de Oro, el Faisán Dorado. Yo lavaba los platos y cuando terminaba de lavar los platos me iba ahí y estaba Morris ya entrando en la parte romántica, y me quedaba con ellos y después charlábamos hasta el amanecer. Y a veces íbamos a la playa, aunque Javier nunca se quería sacar la ropa negra que tenía, siempre lo explicaba, porque andaba con botitas en Villa Gesell, todo vestido negro, con las patillas negras, el pelo negro, los anteojos negros, vestido con pantalones ajustados negros, no se sacaba la ropa y no curtía playa, pero de mates. Un beatnik talibán. Talibán total. Y yo venía de Gesell y Mar del Plata, yo iba a la playa, uno va a tomar sol, a nadar en el mar, y estos flacos no. Al principio me llamó la atención eso. Yo tenía la idea del aire libre, el mar, qué sé yo, y estos flacos eran nocturnos, y sobre todo Javier, pero Morris también, ¿no? Nunca era playa, malla, mar, era cabeza más largo. Bueno, entonces ahí se formaron los Beatniks. Cuando ese trío, medio cuarteto, a veces que estaban Iván y Rocky, qué sé yo, debutaron, tocaron en el Teatro Atlantic, Cine Atlantic de Villa Gesell, y en el Club Deportivo y Social Villa Gesell. Tocaron los Beatniks estos temas, más algunos temas creo que cantaba un tema de Dylan, y cantaba varios temas de los Beatles y qué sé yo.
Y entonces, con la idea de venirse a Buenos Aires y armar un grupo en serio. Y entonces, ahí fue cuando apareció Pajarito, que lo conocía a Morris desde jovencito. Bueno, la cuestión es que ahí apareció Pajarito, que había estado preso porque se había ido una chica que le había sacado el coche al padre, lo acusaron de robo de auto, lo metieron en cana, en Mar del Plata, qué sé yo. Cuando salió, vino. Y Pajarito fue el que empezó a pensar, bueno, pero además tenemos que tener ropa adecuada, y no es vestirnos como los Beatles y como los Rolling Stones, porque nosotros nos llamamos los Beatles. Entonces tenemos que vestirnos con sandalia, pantalones negros, buzos anorak negros, y están todos así con cara seria, y se armaron como un look. Todo eso lo inventó Pajarito. Y Pajarito también inventó la campaña de lanzamiento. Cuando volvieron a Buenos Aires, Pajarito no sabía tocar nada, desafinaba era un desastre, pero era muy creativo y además era el amigo de toda la vida de Morris. Entonces, y Javier le dijo, yo quiero formar un grupo de blues, así que yo no sigo con los Beatles. Entonces Javier llamó a 3 de la Cueva, músicos de jazz, que también habían estado, porque los de la Cueva en verano se iban a Villa Gesell a tocar en un lugar que se llamaba La Mosca Blanca, o La Mosca Verde, La Mosca Blanca, que había jazz, que tocaba Fats Fernández y un montón de gente famosa. Y se venían todos estos chicos, como Baraj, como Leu, y como Navarro, a tocar a Gesell. Entonces cuando volvieron, Morris le dijo, che, necesito formar un grupo, necesito músicos, vamos a alargar esto a los Beatles. Bueno, por lo menos te bancamos la grabación del disco, después vemos. No había guita detrás, no es que tenían. Entonces, Antonio Pérez Esteves en el contrabajo, Alberto Fernández Martín en la batería y Jorge Navarro en los teclados, grabaron en el primer simple, lo que muchos consideran el primer simple de rock nacional, que es de los Beatles, con Pajarito y Morris, un tema compuesto por Morris, 2 temas compuestos por Morris, No Finjas Más y Rebelde, que siempre Alfredo Rosso dice que es el grito de liberación, porque Rebelde dice, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Y entonces Alfredo dice, para mí, esa marca el comienzo del rock. Cuando un tipo dice, soy libre, y entonces sacaron el simple, consiguieron, porque Morris había ido a un colegio inglés y el hijo del director era muy amigo de él, el director era presidente del CBS, John Lear, y entonces gracias a eso consiguieron grabar un disco que no vendió nada, hicieron una campaña muy loca de publicidad con un escándalo que salió en la revista Chronic, en la revista Sí, todo inventado por Pajarito, pero no pasó nada. Pero lo que sí pasó, todo esto viene a cuenta de que yo escribí en mi cuadernito un texto para la presentación de los Beatles. Yo ya había compuesto para los Beatles Ayer No Más, con Morris. Y entonces escribí un texto, y la presentación de los Beatles en la Cueva fue el día siguiente del golpe de Onganía. El día anterior había sido el golpe de Onganía, que era en una época donde había golpes todo el tiempo y los militares, parecía que los militares se peleaban entre ellos y no era un problema para la gente, pero Onganía venía en serio y después se supo que era un represor. Entonces puso a Margarí de jefe de policía y fue bastante difícil la cosa, pero por eso yo escribí una cosa que decía que queremos ser libres, aunque desnudémonos ante el mundo, aunque nos persigan, aunque nos lo impidan, seamos libres, qué sé yo, qué sé cuánto, en referencia al golpe que había habido el día anterior.
Y bueno, yo le llevé, miren cómo sería la cosa, que yo me había hecho amigo de Morris porque leía, a mí me gustaba mucho Krishnamurti, que es un filósofo indio, y a él también. Y entonces empezamos a hablar de ahí y nos pusimos de acuerdo, nos entendimos mucho en un montón de cosas. Yo leía mucho, él leía mucho a los escritores beatniks, a Jack Kerouac, qué sé yo, nos gustaba mucho Bob Dylan a los dos entendíamos las letras, sabíamos inglés. Y nos hicimos muy amigos, y así es que un día yo en mi casa, yo tenía una latita llena de monedas, dos palitos, y me puse a golpear los palitos, a hacer un ritmo y a escribir una cosa. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande, tiene libertad, hoy desperté, miré en mi cuarto y alguna cosa así, ¿no? Y le fui a Morris y le canto eso, ¿no? Ta, ta, ta. Y el tipo agarró la guitarra, hizo trin, 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 en 10 minutos hizo el tema tal como lo conocemos, la versión de Morris. Ah, dale, sí. Entonces, ¿la buscamos? Ah, no, la siguiente. Entonces, Morris hizo la canción que es impresionante. Yo me quedé, dije, wow, esto es hacer una canción, traer una letra y el tipo te haga esa magia de los acordes, qué sé yo. Yo no lo podía creer, ¿no? El tipo de la nada había hecho una cosa, ¿no? Pues yo me parecía que le llevé unos versitos, qué sé yo. Después con el tiempo lo valoricé un poco más, pero en ese momento dije, wow, ¿viste? Y dije, qué maravilla estos tipos, el secreto que tienen estos flacos de hacer canciones, ¿no? Y bueno, ya ven la canción, la letra. Después hemos hablado mucho de la letra, incluso yo en una época daba un curso que se llamaba Las letras del rock nacional y que hablaba mucho de esto. Básicamente toda la canción habla de que hoy desperté y me di cuenta de que lo que yo creía y lo que me habían enseñado era mentira, ¿no? Y salí a la calle y vi la gente y todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, o sea, el mundo es una gran mentira, y nos tienen a todos engañados, y me dijeron que hay que tener dinero para ser feliz y veo que la gente está mal, y qué sé yo. Que yo después, con el tiempo, digo, puta, un tipo de 20 años ver eso es interesantísimo. Y cuando los gatos de las reuniones en La Perla y qué sé yo, Lito en esas noches de difusión había aprendido a hacer este tema y yo lo pretendo de Morris, porque había una cosa que era muy especial de ese grupo de gente, que Tanguito se ponía a cantar y cantaba temas de él, de Lito, de Morris, y nunca decía este tema de Morris, cantaba los temas directos. Morris cantaba temas de Tanguito, temas de Lito, temas de él. Y Lito cantaba temas de él. Entonces cuando se hacía esto de la difusión, de ir a los bares, cualquiera arrancaba con Yo no pretendo, por ejemplo, o con La Balsa, o con Ayer no más, Escúchame entre el ruido, que está compuesta en esa época, y era, o con El Rey Lloró, por ejemplo, que era un tema también de la primera camada de temas de Lito, o con Viento de la lluvia, y entonces era como un solo corpus, como dicen los estudiosos, de poético, ¿no? Y en ese sentido es lo que hablábamos con Andrés, de que hay una unidad, por más que son muy diferentes y cada uno tiene y son personalidades muy diferentes, porque Morris y Tanguito no pueden ser más diferentes, pero
al mismo tiempo hay un corpus. Por ejemplo, yo no pretendo, ustedes no sé si escucharon el disco nuevo de Tanguito que hay, que se llama Yo Soy Ramsés, que salió hace un par de años, que apareció un tipo que Mario Pisurno, que tenía grabada una de las pruebas que había hecho Tanguito para el disco, para La Princesa Dorada, ¿verdad? Y salió el disco. Son todas grabaciones de Tanguito, pruebas que hace en la grabadora para ver los temas. Y ahí canta Yo No Pretendo, canta El Hombre Restante. Ese disco muestra lo que era este grupo de gente en el 67 y los temas que se cantaban. Y muestra temas desconocidos de Tanguito de protesta. Hay un tema que se llama Vociferando, por ejemplo. Hay un tema que habla del Papa que bendice las armas para matar y la riqueza que hay en el Vaticano y qué sé yo. Cosas impresionantes, y que uno lo escucha eso, y escucha Yo No Pretendo, y escucha El Hombre Restante, y parece todo la obra de un mismo tipo, y sin embargo era de tipos distintos, porque estaban todo el tiempo juntos, y había una unidad muy grande entre ese grupo. Entonces, cuando surgió que el Gordo Martínez, es un personaje muy interesante, un poco el primer manager de rock nacional, que ayudó muchísimo, dijo: muchachos, les salió una oportunidad para grabar, fueron los Gatos, que estaban ensayando en la cueva, que estuvieron un año en la cueva encerrados tocando para el público, para la gente que iba a la cueva, pero sin cantar o cantando poco porque no había micrófono en la cueva. Y le cantaron Viento de la lluvia, El Rey Lloró, Allá No Más y La Balsa. Y los de la grabadora dijeron: bueno, vamos a grabar estos temas. Y los grabaron de una. O sea, el grupo se armó ahí, 1, 2, 3, pum. Grabaron todo el tema y listo. Y entonces vinieron a Lito y le dijeron: nos gusta mucho Allá No Más y La Balsa, pero usted sabe que Allá No Más, que dice que este país es grande y tiene libertad, medio burlonamente, usted sabe que hay un gobierno militar acá en el país en este momento, y podemos llegar a tener problemas. Yo le pediría, nosotros nos gustaría que fuera ese tema, pero que usted le arregle un poco para bajarle un poco el contenido irritativo, qué sé yo. Y entonces Lito vino a la cueva y dijo: che, bueno, le quieren grabar La Balsa y Allá No Más, quieren que grabemos La Balsa y Allá No Más, pero Allá No Más tiene una letra que puede resultar problemática y qué sé yo, y no dicen que no, así como está no lo podemos grabar. Entonces yo cometí un error muy grande en ese momento, que me di cuenta 40 años después. En vez de lo que 40 años después pensé es, yo debía haberle dicho: bueno, dame un minuto que te escribo una letra distinta, que te bajo los decibeles. Y yo, en cambio, porque estábamos ahí entre amigos, qué sé yo, dije: bueno, escribimos lo que quieras y listo, va, ¿no? Y entonces él se basó en mi letra para escribir esto. Y si ustedes miran, se van a dar cuenta de varias cosas.